Hoy vamos a dar inicio al último capítulo del libro de los Hechos, capítulo 28. Espero que esté usted muy, pero muy atento a la palabra del Señor. Vamos a abrir ahí nuestras Biblias en el capítulo 28. Vamos a leer los primeros 10 versículos. Capítulo 28, versículo 1 en adelante. Quiero que tengan sus Biblias, por favor. Es muy importante para que podamos entender cada una de las partes en las que el Señor quiere hablarnos. Dice así la palabra del Señor, 28:1 de Hechos. Estando ya a salvo, supimos que la isla se llamaba Malta, y los naturales nos trataron con no poca humanidad, porque encendiendo un fuego, nos recibieron a todos, a causa de la lluvia que caía y del frío. Entonces, habiendo recogido Pablo algunas ramas secas, las echó al fuego, y una víbora, huyendo del calor, se le prendió en la mano. Cuando los naturales vieron la víbora colgando de su mano, se decían unos a otros: ciertamente este hombre es homicida, a quien escapando del mar la justicia no deja vivir. Pero él, sacudiendo la víbora en el fuego, ningún daño padeció. Ellos estaban esperando que él se hinchase o cayese muerto de repente. Mas habiendo esperado mucho y viendo que ningún mal le venía, cambiaron de parecer y dijeron que era un dios. En aquellos lugares había propiedades del hombre principal de la isla, llamado Publio, quien nos recibió y hospedó solícitamente 3 días. Y aconteció que el padre de Publio estaba en cama enfermo, de fiebre y de disentería. Y entró Pablo a verle, y después de haber orado, le impuso las manos y le sanó. Hecho esto, también los otros que en la isla tenían enfermedades, venían y eran sanados, los cuales también nos honraron con muchas atenciones, y cuando zarpamos, nos cargaron de todas las cosas necesarias. Señor, te adoramos en esta hora y te pedimos, Padre Santo, que nos hables a través de tu palabra. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, mis queridos hermanos, ya la travesía del apóstol Pablo en la playa ha terminado, y ahora pues, gracias a Dios, ellos están llegando a una isla. Y dice el versículo número 1, estando ya a salvo. Qué bonito es, ¿verdad, hermanos? Cuántas tormentas en la vida hemos pasado y cuántas veces hemos llegado al otro lado y decimos: gracias, Señor, porque de todas estas cosas tú me libraste. Ciertamente, hermanos, las vidas de los marineros corrieron peligro. ¿Por cuánto tiempo? Un tiempo, hermanos, grande. Semanas estuvieron durante la tormenta violenta, pero gracias a Dios ellos llegaron a una isla. Mire, continuamente estos hombres, si usted ha venido estudiando, aligeraban el barco y habían hecho todo lo posible por salvarlo, pero sin la intervención de Dios, seguramente, hermanos, no hubieran escapado de la muerte. O sea, al final, todos los esfuerzos que ellos hicieron fue porque la mano de Dios los protegió. Amén. Nosotros, Dios nos da muchas habilidades y nos da muchas oportunidades, pero al final de todo, hermano, aunque Dios use sus habilidades, al final de todo, usted tiene que decir: es por la mano de Dios que yo estoy aquí. Es por la gracia de Dios que yo estoy aquí. Bueno, dice este versículo: supimos que la isla se llamaba Malta. Ponga mucha atención,
porque estos pasajes, hermanos, que vamos a leer y vamos a estudiar del 1 al 10, nos arrojan muchísima, pero muchísima enseñanza. Dice que la isla se llamaba Malta, o otro nombre que tenía esta isla era Melita o Meletine. Y sabe que esta isla era muy famosa por la producción de miel de abeja en esta isla. Es lo que significa Melita. Dice el versículo 2, y los naturales. Ojo con eso. ¿Quiénes eran los naturales? Los naturales eran habitantes de esa isla. Literalmente eran bárbaros. ¿Ha oído usted la palabra bárbaros? ¿Cuántas veces ha usado usted la palabra bárbaros? Bueno, estos eran bárbaros. La traducción naturales o habitantes en esta parte de la Biblia es buena. La palabra literal bárbaros significa gente que no hablaba griego. ¿Ok? Eso significa la palabra bárbaro. O sea, los griegos, cuando una persona no hablaba su idioma, ellos decían, bueno, este es un bárbaro, ¿verdad? En Romanos 1:14, el apóstol Pablo, escribiendo a esta iglesia, dice que ya no hay griegos, a los griegos y a los no griegos, ¿verdad? El evangelio va para todos. Y ahí se refiere a los bárbaros, los que no eran griegos. También se refiere a bárbaros, que no eran griegos ni por nacimiento ni por cultura. Bueno, también esta palabra se usa en 1 Corintios, ¿verdad? Donde Pablo, 1 Corintios 14, que Pablo dice, si yo ignoro el valor de las palabras, seré como extranjero. Hablando de cuando la iglesia hablaba en lenguas y los demás no entendían. Entonces cuando dice, seré como extranjero para el otro, está hablando también de un bárbaro. Bueno, la palabra bárbaro para nosotros tiene otro significado, ¿verdad? Si yo le preguntara hoy a usted, defíname la palabra bárbaro. Tengo un amigo por acá que la usa mucho. Bárbaro, ¿eh? Bárbaro. Pero realmente la palabra bárbaro ha llegado a significar una persona fiera, una persona cruel, ¿verdad? Una persona inculta o una persona grosera. O sea, cuando alguien le da una grosería, usted dice, qué bárbaro, ¿verdad? Pero realmente ese no es el significado que la Biblia habla aquí de estos naturales que recibieron a Pablo. Por eso esta explicación es importante, para que no pensemos nosotros, hermanos, que en este texto la palabra bárbaro significa, o naturales, significa gente salvaje o sin cultura. Porque dice la palabra del Señor, y dice Lucas, que nos trataron no con poca humanidad. ¿Qué quiere decir eso? O sea, que fueron muy amables, que fueron personas muy cultas y muy sensibles a lo que le estaba pasando a estos marineros. ¿Cuántos marineros, hermanos, se salvaron de ese barco? 677. O sea, era un montón de gente que había quedado. Y dice Pablo que habían llegado a la orilla, no tenían comida, habían tirado todo, no tenían equipaje y tenían frío. Y estos hombres, hermanos, cuando vieron a este montón de hombres en esa circunstancia, dice que los trataron con no poca humanidad. Este texto demuestra que eran personas muy cultas. Ahora vamos a ver más adelante, hermanos, esta gente cómo se comportó, qué pasó ahí, porque Dios ahí hizo muchos milagros. Dice, porque encendiendo un fuego, acuérdense que había frío, y dice que encendieron un fuego, nos recibieron a todos, a causa de la lluvia que caía y del frío. O sea, estos bárbaros o estos naturales llegaron, encendieron un fuego y dijeron, vengan, acérquense y caliéntense un poco, ¿verdad? Dice, allí vemos nosotros, hermanos, que ya no existía el capitán, ya no existían presos, era los marineros y todos estaban juntos ya. Era cuestión de unificarse. Dice el versículo número 3, estos, entonces, habiendo recogido Pablo algunas ramas secas, las echó al fuego. Hermanos, estos versículos, aunque pareciera que no tienen nada, ¿verdad? ¿Qué tiene de que Pablo haya ido a recoger ramas secas
y meterlas al fuego. ¿Quién era el apóstol Pablo? El apóstol Pablo era un gran hombre de Dios, era el apóstol. ¿Qué significa ir a buscar ramas secas y trabajar y encender el fuego? ¿Sabe lo que significa? Que Pablo no era un predicador al estilo de hoy, ¿verdad? No era el gran personaje de la iglesia a quien todo el mundo tenía que servir, sino que vemos que en el apóstol Pablo vemos humildad, vemos servicio, vemos entrega. Vemos que él mismo fue a buscar ramas. No dijeron, no, yo aquí soy el apóstol, ¿verdad?, de esta ciudad, por lo tanto merezco que me traten, si me van a invitar, en un hotel de 5 estrellas, y yo no como esta comida, y mandan la receta por adelantado últimamente. En este caso vemos nosotros, hermanos, que Pablo no tenía esas cosas. Dice que Pablo, buscando, igual que todos, empezaba a trabajar. Se manchaba las manos con el trabajo, el apóstol Pablo, y no esperaba que todos estuvieran listos para servirle. Esto es muy importante, hermanos, en la vida, en la humildad de un hombre y de una mujer de Dios. No espere que le sirvan. Cuando usted vea la necesidad, usted sea el primero en ir, porque dice la palabra de Dios que ese es la conducta de un verdadero cristiano, ¿verdad? Servirle a los demás. Mientras no fue a pararse junto a la lumbre, junto al fuego, ¿verdad?, que otros habían encendido. No, él dijo, yo quiero trabajar, yo quiero ser parte de esto. Y dice que Pablo metió la mano en medio de este montón de palos secos. ¿Y qué pasó? Dice que una víbora mordió a Pablo. ¿Cuántos han sido mordidos por una víbora? Me imagino que ha de ser uno de los momentos más difíciles en la vida de una persona, porque sabemos que generalmente una persona mordido por una víbora, pues si es muy venenosa, es cuestión de horas para que esa persona muera. Y dice la palabra de Dios que una víbora, era este tipo de víbora venenosa que vivía en estos lugares, dice que huyendo del calor se le prendió en la mano a Pablo. Y qué interesante, hermano, que no se le prendió en la mano a otro de los 77, sino a Pablo. No le llama la atención a usted eso, ¿verdad? O sea, como a veces uno dice, yo que soy cristiano, yo que le sirvo a Dios, ¿y por qué me viene a morder a mí la serpiente? Si supuestamente Dios tiene que cuidarme a mí porque yo soy el Hijo de Dios. Bueno, precisamente por eso es que Dios permitió. Porque vamos a ver, hermanos, vamos a ver qué fue lo que se desencadenó de todo esto. Hemos observado, hermanos, que durante todo este viaje Pablo se ha demostrado como un líder, ¿sí o no? Todos los que hemos venido leyendo la historia, Pablo se ha demostrado como un líder. Cuando no querían comer, Pablo los animó, ¿verdad? Cuando querían suicidarse y tirarse al mar, Pablo estuvo ahí. Y Pablo se ha comportado como un líder hasta este momento, como el más inteligente, el más sabio y el más capacitado para dirigir. Mire, su consejo fue rechazado y el resultado fue un desastre. Cuando realmente rechazaron el consejo de Pablo, vemos nosotros que fue un desastre, porque entonces la nave se fue dando, ¿verdad?, dando vueltas, y el huracán la llevó por todos lados. Se puede decir, hermanos, que todos se fijaron en Pablo. Todo el mundo ahora se fijaba en Pablo. Y ahora aquí en la isla, ¿qué hizo Dios? Dios hizo que todos se fijaran en Pablo una vez más. Es interesante, hermanos. O sea, cómo Dios permitió esta situación de esta serpiente para que todos ¿cuántos marineros? Ya se me olvidó. 277 marineros, más todos los naturales de la isla, se fijaran en el apóstol Pablo, en este detalle, que era la mordida de una víbora. Quiero decirle una cosa, hermanos. Para nosotros que somos hijos de Dios, todo lo que sucede, Dios lo usa para bien. Pero uno dice, ¿pero cómo? Bueno, no sé, yo no sé. Pero si usted lo cree, Dios lo va a tornar para bien.
Dice el 4: cuando los naturales vieron la víbora colgando de su mano, miren lo que pensaban ellos. Se decían unos a otros: ciertamente este hombre es homicida. ¿Qué es un homicida? Una persona un sicario, ¿verdad? Un malo, uno que mata. Bueno, dicen, este hombre es un homicida. Mire, podían discernir que estos hombres eran prisioneros. Estos naturales decían, bueno, estos hombres son prisioneros, ¿verdad? Porque estaban custodiados por soldados. Los naturales podían ver y decir, bueno, este es un barco que llevaba prisioneros, porque todos estos hombres están custodiados acá. Entonces este Pablo, este hombre que lo acaba de morder la serpiente, ha de ser uno de los más malos. Y vamos a ver por qué. Inmediatamente se dieron a la tarea de reunir los prisioneros, y los nativos suponían que Pablo era un homicida, porque creían que la justicia debería corresponder según el crimen. O sea, dice, este hombre cometió un crimen, es decir, creían que Pablo iba a morir, y de ahí decían que él había quitado la vida de otro. O sea, ellos decían, a quien escapando del mar, la justicia no deja vivir. En pocas palabras, la justicia no va a dejar vivir a Pablo, porque este es un hombre perverso. Mire, esto es interesante. Estos hombres decían, Pablo es un hombre muerto, no importa dónde vaya, que haga, este hombre es malvado y este hombre es un hombre muerto, porque ellos estaban juzgando mal a Pablo. Estos hombres, hermanos, no conocían al apóstol Pablo. Estos nativos probablemente creían en una diosa que se llamaba la diosa Justicia. La diosa Justicia, hija de Júpiter. Dentro de ellos decían, este hombre es tan malo que la misma justicia no lo va a dejar vivir. Aunque no creían en Dios, aunque tenían otros dioses, creían de alguna manera en la justicia, en que se hará justicia al malo. En realidad, hermanos, esta clase de entendimiento que estos hombres tenían procedía del Dios verdadero. Dice la palabra de Dios que el Señor ha puesto en nosotros, en nuestras conciencias, ese sentido, ¿verdad? De que el que la hace, la paga. A veces la justicia tarda, pero llega, hermanos. La justicia llega. Y muchos de los pecados no se pagan acá. Muchos de los pecados se pagan en el infierno. Aunque las consecuencias muchas veces también se pueden pagar acá en la tierra. Mire, vamos a ver Romanos 2, 14 al 15, para que nosotros podamos ver que estos hombres naturales creían de alguna manera que Pablo tenía que ser tomado por la justicia. Mire, Romanos 2, 14 y 15 dice, porque cuando los gentiles que no tienen ley, o sea, que no aceptan la ley de Dios, hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. O sea, estos hombres decían, hay una justicia divina que va a alcanzar al malhechor. Dice la palabra que son leyes escritas en la conciencia de la gente. Ahora, esto no significa que uno nace con nociones correctas, sino que a través de los siglos no han faltado quienes enseñan muchas verdades básicas. Hay gente que no es cristiana. ¿Cuántas veces ha conocido usted gente que no es cristiana, que no va a ninguna iglesia, pero que realmente tienen una vida, un estilo de vida moral muy alto, muy educados? No van a una iglesia, pero son muy educados, muy respetuosos, saben que la justicia llega al malo en cualquier momento, y ellos hasta aconsejan a otros.
Eso, hermano, no quiere decir que sean cristianos y que van para el cielo. Simple y sencillamente que son hombres que saben que en sus conciencias Dios ha puesto ha escrito, dice, en sus corazones esta ley, ¿verdad? Y estos naturales tenían eso, ellos decían, no, Pablo, este hombre se salvó del mar, pero ahora la justicia lo persigue y ahora va a morir. ¿Y qué es lo que esperaban de Pablo? Dice que ellos esperaban que se hinchase y que cayera como muerto. Hermanos, es interesante esto. Los paganos creían, y mucha gente hoy en día cree, y esto es interesante lo que les voy a decir en este momento, hermanos, que toda calamidad es un juicio sobre cierto pecado o cierto crimen. Se lo voy a explicar. Mucha gente, cuando a alguien le pasa algo, lo primero que dice es, ¿qué estará pagando? Esto te pasó por esto. Y lo más terrible de todo esto, hermano, es que en las iglesias a veces se enseña, si tú no diezmas esta semana, a lo mejor tu carro se te quema. Si tú no diezmas en esta semana, a lo mejor te pasa un accidente. Y de pronto a usted le pasó un accidente, porque ¿a quién no le pasan accidentes? Inmediatamente usted une y dice, esto me está pasando por esto. Levante la mano, ¿quién no ha pensado eso? Que le ha pasado algo porque le falló a Dios. Esto me pasa por esto. A veces quizás anda pensando, usted anda acariciando un mal pensamiento y de pronto se da su ramazo ahí y dice, mira, por andar pensando mal. Y sabe, esta es una idea, hermano, y si no andamos con cuidado, puede convertirse en una doctrina donde las iglesias están caminando en temor. Si no vienes a la iglesia, si tú no vienes un día a la iglesia, Dios te va a castigar. Y ahí está toda la gente por temor en la iglesia, pero no está por amor a Dios. Estos hombres, hermanos, creían que a Pablo le estaba pasando esto porque algo debía Pablo. Hermanos, ¿estaban correctos estos hombres, sí o no? Pablo no era un homicida. Pablo no estaba pagando ningún delito. Es más, de todos los presos que ahí andaban, Pablo era el único inocente. Para que vea cómo la gente a veces se equivoca. Y quiero, hermanos, hacer algo para nosotros aquí. Pidámosle a Dios de no pensar cosas y de no decir esto es así porque yo pienso que es así. Ese es el error más grande que podemos cometer. Porque estos hombres decían, no, este hombre es un homicida. Pero no era esa la verdad. Así es que, hermanos, deje un margen a la duda y diga, pues a mí no me consta. A mí no me consta, por lo tanto, no le voy a dar rienda suelta a mis pensamientos, porque la mente, hermanos, es... Y usted tiene que saber manejar su mente. ¿Cuántas veces les he dicho yo que yo he tenido cáncer? Por mi mente. Un dolor acá. ¿Cuántas veces he dicho del corazón me voy a morir? Porque mi mente... ¿Cuántas enfermedades, hermanos, psicosomáticas que nacen de tanto preocuparse, pero que no existen? Por lo tanto, hermanos, tenemos que descansar en Dios y tenemos que tener cuidado de no hacer juicios sin tener ninguna seguridad. Mire lo que dice Juan, y quiero que vaya allí, para que vea usted que no solamente estos naturales pensaban así, sino que también en el tiempo del Señor más atrás, quedó registrado en Juan 9, del 1 al 3, gente que pensaba así. Vamos a ver esta actitud que vemos acá con estos hombres. Esto está hablando cuando el Señor sana a un ciego, ¿verdad? Dice, al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. Y le preguntaron sus discípulos diciendo, Rabí, que quiere decir maestro, ¿verdad? ¿Quién pecó, este o sus padres, para que este haya nacido ciego? ¿Entendieron, verdad?
Alguien tuvo que pecar para que éste haya nacido ciego. Yo recuerdo que en mi tiempo de juventud, no hace mucho, mis amigos me decían: tus niños te van a salir deformes, porque vos sos muy malo. Y créame, hermano, que yo eso me lo metí en la mente. Porque así como eres tú, tus niños te van a salir deformes. Bueno, este es un pensamiento que está guardado en la mente del ser humano. Estos hombres le dijeron a Jesús, sus discípulos: ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús, no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios sean manifiestas en él. Así es que, hermanos, quítese eso de la cabeza. Quítese eso de la cabeza, porque eso es lo que le da la idea de un Dios malo, que está esperando que usted haga algo malo para castigarlo. Y ese no es el Dios de amor que nosotros conocemos. El Dios de amor está ahí para restaurarnos, para hablarnos, para levantarnos. Es muy cierto, hermanos, que todo pecado será castigado. Eso sí es cierto. Porque no habrá un pecado que no tiene que ser castigado. En el caso de nosotros los cristianos, los hijos de Dios, esos pecados han sido cubiertos por la sangre de Cristo. Pero todo aquel que no viene a la cruz, que no viene a Cristo, él tiene que pagar por esos pecados. Y ese es el evangelio que nosotros predicamos, que Cristo Jesús pagó por mis pecados. Ya no tengo que pagarlos yo. Aunque déjenme decirles, hermanos, que Cristo vino a pagar pecados, no a pagar consecuencias. Y yo pongo este ejemplo. Una niña de la iglesia sale embarazada, ¿verdad?, por cosas del destino. El Señor la restaura, la perdona, pero ese bebé tiene que nacer. Esa es la consecuencia. Señor perdona nuestros pecados, pero Él no permite, permite que nuestras consecuencias las llevemos. Y aún ahí en las consecuencias el Señor nos ayuda y nos va levantando y nos va ayudando. Y Él es bueno y es misericordioso. Amén. Sobre todo, hermanos, se debe recordar que las tribulaciones, cuando vienen los momentos difíciles, en el caso de Pablo, hermanos, para Pablo fue difícil también. Era un hombre de fe, lo mordió la serpiente. Pero Pablo, hermanos, se recuerdan que él escribió: todas las cosas ayudan a bien a los que aman al Señor. Y Pablo no lo escribió porque sonara bien el versículo. Pablo había experimentado todas las cosas. Y Dios nos va a dar a nosotros la oportunidad, hermanos. Si usted está pasando por problemas, por momentos difíciles, dele gracias a Dios. Parece un poco difícil lo que le estoy diciendo. Pero si usted se enfoca en Dios, Dios lo va a llevar a usted y va a tornar esas situaciones en una bendición para usted. Dice Romanos 5, 3 al 5. Y no solo esto, dice, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, dice Pablo, sabiendo que la tribulación produce paciencia. La paciencia prueba, y la prueba esperanza. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Es interesante, hermanos. Dice el versículo 5, ponga sus ojos ahí de Hechos 28. ¿Qué hizo Pablo cuando lo mordió la serpiente? Dice: pero él, sacudiendo la víbora en el fuego, ningún daño padeció. ¿Qué hizo Pablo con la serpiente? La sacudió y la tiró en el fuego. Ahora, Marcos 16, 18 dice, no lo busque, yo se lo leo, dice: tomarán en las manos serpientes, el Señor Jesucristo hablando, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Me pasó algo curioso. Yo iba caminando ahí en el lugar donde trabajo y encontré una soda sellada, grande, y me la llevé. Dije: no la voy a botar, está sellada. La toqué así y dije: pero ¿y qué tal si le han abierto, le han metido veneno? Y le fui dando vuelta a todo eso y me venía este versículo: no, pero dice el Señor que si tomo una cosa mortífera no me va a hacer daño. Bueno, todavía la tengo guardada ya, no sé si me la voy a tomar. Dice: tomarán en las manos serpientes, y si vivieran cosa mortífera no les hará daño,
Ojo con esto. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Ojo con este versículo, porque está a punto de realizarse en la vida de Pablo. Ya le había pasado lo primero, la serpiente. No murió. Y dice la Biblia que ellos estaban esperando que él se hinchase. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Estos naturales estaban acostumbrados a ver desgracias de esa índole, ¿verdad? Que lo mordían ese tipo de serpientes y ellos sabían, ya sabemos lo que viene. Se va a hinchar y no va a durar más que... Parece que esta víbora era totalmente mala, porque dice, se va a hinchar y va a caer como muerto. O sea, estaban hablando, creo, de un término de 20 minutos a media hora, tal vez. Mas, habiendo esperado mucho, no sé cuánto esperaron, y viendo que ningún mal le venía, qué sorpresa para ellos, ¿verdad? Obviamente ellos habían tenido esas experiencias. Dice que cuando vieron que nada le pasaba a Pablo, ¿qué pasó con ellos? Cambiaron de parecer y dijeron ¿qué? Que era un Dios, porque ellos dijeron, ningún ser humano ha podido vivir en la mordida de esta serpiente. Dijeron, Pablo es un Dios. Mire aquí cómo va tornando Dios lo malo, cómo lo va tornando Dios para bien. Ya tenían esos nativos, hermanos, y esos nativos era una tribu. Nosotros no sabemos porque Lucas no nos explica si ahí Pablo fundó una iglesia o no. Pero por lo que viene más adelante podemos entender que Dios hizo maravillas en esa tribu, en esa isla Malta. Pablo no se hinchó ni cayó muerto. Por eso creían que Pablo no era mortal. O sea, ellos dijeron, esto es otra cosa. Este no es mortal. Porque cuando esa clase de víbora mordía, todos los mortales sufrían el mismo fin. Ahora, si no era mortal, tuvo que ser un Dios. Esa fue la única explicación a lo que estos hombres llegaron. Un ser divino que no era afectado por el veneno de la víbora. Hermanos, ¿se acuerdan que a Pablo ya lo habían confundido con un Dios más atrás? En Listra, cuando llegaron, ¿verdad?, con Bernabé, y a Bernabé le decían Júpiter y a Pablo Mercurio. Y cuando Pablo les dijo, no hombre, si de estas vanidades el Señor nos manda que ustedes se conviertan de los ídolos y busquen el Dios verdadero, dice que entonces los golpearon. Pero ya a Pablo ya lo habían confundido con otro Dios en Listra. Bueno, los naturales empezaron por aclamar a Pablo como un Dios y terminaron como dice, los naturales empezaron por clamar a Pablo como un Dios y terminaron por escuchar y por ser bendecidos por el ministerio del apóstol Pablo. Aquí vemos nosotros, hermanos, que estos hombres empezaron a tener un afecto para el apóstol Pablo y vemos que Dios hizo grandes maravillas. Ahora, ¿de cuánta ignorancia y de puras opiniones humanas nos salva la revelación divina a nosotros, hermanos? O sea, la palabra de Dios, la revelación de Dios en su palabra, nos salva a nosotros de llamarle Dios o dioses a algo que no lo son. Nosotros tenemos esa claridad únicamente porque la palabra de Dios nos ilumina. Amén. Si no, nosotros le llamaríamos Dios a cualquier cosa. Así está el mundo. Aparece cualquier persona, aparece cualquier cosa que les llama la atención y ya lo están haciendo su Dios. Dice el 28:7. En aquellos lugares había propiedades del hombre principal de la isla, llamado Publio, quien nos recibió y nos hospedó solícitamente 3 días. Ahora, el versículo 2 dice que los recibieron a todos, ¿verdad? Los naturales. Pero en este versículo dice, nos recibió y nos hospedó. Ahora, probablemente Publio, este hombre, recibió solamente a Julio. ¿Se acuerdan que Julio era
el centurión. Quizás recibió también al piloto, al capitán del barco, a Pablo, a Lucas y a unos cuantos, porque sería bien difícil que Publio hubiera recibido a los 276 tripulantes, ¿verdad? Ahora, dice el 8. Y aconteció que el padre de Publio, mire qué interesante, estaba en cama, enfermo, de fiebre y de disentería. Y entró Pablo a verle, y después de haber orado, le impuso las manos. Aquí es la otra parte que yo le digo, hermanos. ¿Qué pasó con este hombre? Pablo oró por él y Dios lo sanó. ¿Qué había pasado con Pablo anteriormente con la serpiente? Lo había mordido y no le había pasado nada, ¿verdad? Tomarán serpientes y no les harán daño, orarán por los enfermos y estos sanarán. Eso dice Marcos 16, 18. Dice que le sanó. Y aquí hay un punto, hermano, bien interesante para recalcar. Publio fue un hombre de buen corazón, los hospedó y les ayudó. Ahora, en cambio, ¿qué recibió él? Mire qué lindo lo que recibió: la sanidad de su padre. ¿No le llama la atención a ustedes esto, hermanos, que cuando nosotros damos sin esperar nada a cambio, Dios nos bendice a nosotros? ¿Cuál era el dolor más grande que estaba pasando Publio? Ver a su padre totalmente enfermo en su cama. Sin embargo, eso no lo limitó a él para ayudar a estos pobres hombres. Y dice que Pablo oró por él, ¿verdad? Y lo sanó. El 9. Hecho esto, los otros que en la isla tenían enfermedades venían y eran sanados. Mire lo que se convirtió todo este ministerio en el apóstol Pablo. Acuérdense, hermano, que Pablo era preso. Pablo no podía decir: déjeme ir a evangelizar aquí en la isla, vamos a ir a conocer la isla. No, él era preso, él no podía estar ahí, él no te podía tomar decisiones. Sin embargo, ¿qué hacía? Dice que al ver esto, que Dios sanó a este señor, el papá de Publio, dice que todos los otros que en la isla tenían enfermedades venían y eran sanados. Venían a Pablo porque Pablo no podía ir. Mire, los otros indica que todos los enfermos de la isla recibieron sanidad. Y también el verbo venían indica esto, que no ocurrió el mismo día, sino que fue un tiempo, ¿verdad? Fue un tiempo que seguían viniendo hacia Pablo. No se sabe cuánto tiempo, pero imagínense, hermano. Dicen que allá en la casa de Publio hay un hombre que Dios lo usa. Y acuérdense que ellos creían que él era un Dios. Hermanos, me pongo a pensar yo, ¿usted cree que Pablo no les predicó el evangelio? Mire, si antes de una sanidad, ¿qué es más importante? ¿La salvación del alma de una persona o la salvación de una enfermedad? La sanidad de una enfermedad. Es más importante la salvación del alma, porque de alguna manera nos vamos a morir. Entonces dice que venían todos. Mire, esto, mis queridos hermanos, abrió la puerta para la predicación del evangelio en esa isla. Lo que nosotros le podemos llamar desgracia, Dios lo torna para bien. Y yo quiero, hermano, que eso le quede bien grabado en su corazón a usted en esta noche. Nunca diga que está pasando por un momento difícil y que Dios la ha abandonado, porque Dios torna eso para bien. ¿Cómo podía imaginarse Pablo que la picada de una serpiente iba a cambiar la mentalidad de esa gente y decir: este no es un simple mortal, este es un Dios? Y de pronto, hermanos, lo que Pablo les decía, decían: amén. Oye, creían. Siendo un prisionero, Pablo no podía salir al pueblo a predicarles, pero el milagro de sanidad trajo al pueblo a Pablo para que les predicara. Qué bonito, ¿verdad? A consecuencia de estas señales, para confirmar la palabra, hubo conversos. ¿Habrá habido conversos? Bueno, Lucas no nos da detalles.
Imagínense, hermanos, si dice la palabra del Señor que si se escribiera todo lo que pasó. Hay una parte para Juan, el último capítulo de Juan. Dice que si se escribiera todo lo que Jesús hizo, no cabrían los libros en el mundo. Obviamente es una idea literaria para entender las maravillas de cosas que se hizo que no están acá en la Biblia. Porque nosotros de esto no sabemos qué pasó con esa isla. De pronto allá vamos a ver hermanos de estos naturales en el cielo. Y si nosotros somos que fuimos salvos por el evangelio del apóstol Pablo, nosotros somos esos naturales que está ahí en el capítulo 28 de Hechos. Es tremendo eso, ¿verdad? Hermanos, los marineros, soldados y presos eran testigos del poder que Pablo recibió de Dios. Yo me pongo a pensar, hermanos, estos marineros, estos presos, tanto tiempo con Pablo, ver tantas maravillas. Yo me imagino cuántos de ellos se habrán convertido al evangelio. Pablo era un hombre incansable para predicar el evangelio. ¿Cómo les habrá afectado la relación de Pablo, que duró casi 4 meses? Estos presos tuvieron que estar obligados con Pablo 4 meses. Imagínese usted andar al lado de un hombre así 4 meses. Otra vez Lucas nos deja con más preguntas que respuestas, ¿verdad? Porque no nos explica. Al llegar a la costa de Malta, ¿esperaba Pablo oportunidades como estas? No, ¿verdad? Pablo no esperaba, él no sabía dónde iban. Dijo, con todo es necesario que demos en alguna isla. Pero él no se imaginaba, pero él sabía que Dios estaba a su lado. Yo no sé mañana, hermanos, el evangelio es una aventura maravillosa. Si usted vive el evangelio como una aventura maravillosa, yo no sé mañana, lo único que sé es que mañana Dios hará maravillas. Lo único que sé es que mañana, si yo me sintonizo con Dios, Dios hará grandes cosas en mi vida. No podemos quedarnos, hermanos, atrapados en el problema. Tenemos que saber que tenemos un Dios que va delante de nosotros. Va abriendo camino, va luchando por nosotros como poderoso gigante. Y Pablo sabía, Pablo estaba acostumbrado. El siervo de Dios, hermanos, está siempre en función, esperando lo que Pablo va a hacer. Más tarde Pablo le escribe a Timoteo y le dice, te insto a que prediques a tiempo y fuera de tiempo. No pierdas tiempo, Timoteo. Pablo ejercía el don de la sanidad. Mire, esto es otra cosa, hermanos, ya para ir finalizando. Pablo ejercía el don de la sanidad. Sin embargo, tuvo que soportar siempre un aguijón en su carne. Porque a veces decimos nosotros, yo soy muy bueno para consolar a otros, pero a veces yo sufro, ¿verdad? Bueno, Pablo era muy bueno y tenía el don de sanidad y sanaba a todos, pero él tuvo una enfermedad que aunque le pidió al Señor 3 veces, el Señor le dijo, no, Pablo, no te la voy a quitar, bástate mi gracia. Curaba a otros y no podía sanarse a sí mismo. Otro paralelismo con nuestro Señor Jesucristo. Como su maestro, en otro sentido, salvaba a otros y le gritaron de la cruz, a otro salvó, sálvate a ti mismo. Interesante, ¿no? Y ya el versículo 10, 28:10, que dijimos que íbamos a llegar hasta ahí, dice, los cuales también nos honraron con muchas atenciones. Imagínense qué agradecidos no estaban ellos, que le haya sanado a su papá, a su mamá, tantos enfermos. Y ya cuando se iban a ir, yo me pongo a pensar, hermanos, que después de una campaña, de un tiempo maravilloso con Dios, qué tristeza, qué triste despedirnos, ¿verdad? Imagínense que hoy nos tocara despedirnos a nosotros, que ya no nos vamos a ver nunca más. Sería una lloradera aquí. Así le pasó a Pablo, ¿verdad? Tantas cosas lindas, pero Pablo sabía que tenía que proseguir. Dice, los cuales también nos honraron con muchas atenciones. Y cuando zarpamos, nos cargaron de las cosas necesarias. Como agradecimiento de lo que habían recibido, los cargaron de las cosas necesarias. Desde luego, hermano, Pablo no les cobró un 5 por un milagro.
Los milagros de Dios son gratis. Usted no puede pagar un milagro. Jesucristo no cobró un 5 por un milagro. Por lo tanto, hermanos, cuando a usted le pongan precio por un milagro, usted salga corriendo. Usted sabe que eso no es de Dios. Tiene un hijo en la cárcel, $500. Eso no es de Dios. Tiene un hijo enfermo, pacte con Dios por $100. Eso no es de Dios. Los milagros de Dios, el favor de Dios, no se compra con dinero. Sin embargo, vemos aquí que los habitantes de Malta sabían que en el naufragio se perdieron todas las posesiones de estos hombres y según sus posibilidades querían ayudarles. Eso es otra cosa, hermanos. Al despedirse tuvieron otra vez Pablo y todos los demás las cosas necesarias. Y de esta manera, hermanos, manifestaron su gratitud por la sanidad física. Pero es muy posible que esto haya sido también porque ya había habido en ellos una conversión. Cuando uno tiene una conversión, hermanos, uno quiere siempre ayudar, siempre quiere estar presto. Otra vez estos hombres recibieron beneficios por causa de la obra de Pablo. También en esto vemos que cuando los siervos de Dios se dedican a la obra del Señor, buscando primeramente el reino de Dios y su justicia, las cosas materiales se dan por añadidura. Mateo 6:33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas os serán añadidas. Pablo simplemente oraba por los enfermos. El Señor hacía la obra. Y cuando él se fue, los naturales dijeron: tenemos que darle a esta gente lo que necesitan. Buscad primeramente el reino de Dios, y las demás cosas que necesitamos, el Señor nos la dará por añadidura. Qué bonito, ¿verdad? Qué lindas enseñanzas en estos pasajes. Sin buscar Pablo estas cosas, el Señor ha sido fiel hasta este momento con Pablo, y también será fiel, hermanos, con nosotros. Vamos a orar en esta noche. Y yo quiero, mis queridos hermanos, que más que nos vayamos y que hayamos cumplido con el jueves, hermanos, que tomemos esta palabra en serio para nosotros esta noche. Y una de las cosas que quiero que nosotros meditemos es: yo quiero buscar el reino de Dios y su justicia. Y yo sé que las demás cosas, esas cosas que yo necesito, esas cosas que anhelo, esas cosas vendrán como añadidura. Pero yo quiero no renegar por las cosas que estoy atravesando, sino que quiero entregárselas al Señor para que Él las torne para bien en mi vida. Señor, ayúdame, Padre, porque sé que no es fácil estar atravesando la prueba. Pero este es el momento, esta es la oportunidad que tengo, Señor, para que tú te glorifiques en mí. Yo quiero entregarte, Señor, esta prueba grande que estoy atravesando. Te la quiero entregar de todo corazón. Quiero buscarte y quiero entregarme, Señor, por completo a ti. Sé, Señor, que tú tendrás cuidado de mí. Y sé que tú tornarás esta circunstancia difícil, la tornarás para bien, aunque no lo entienda. Porque Pablo no lo entendía, pero Pablo sabía a quién servía. Y Pablo sabía que tú eres fiel y que tú no mientes y que tú, Señor, cumples tu palabra. Todas las cosas ayudan a bien a aquellos que al Señor aman. Padre, en tus manos entrego mis circunstancias. Aquellas cosas que no entiendo, las entrego en tus manos. Y te pido, Señor, que te glorifiques en mi vida. Gracias, Señor. Esperaré en ti. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios.